Antes de empezar le mando un saludo a Tiago, a Santiago, a Iun, a Axaelito, a Luis, a Abraham, a Sensei, a Ashton, a Joaquín, a Roberto, a Camilo, a Esteban, a Tiago, a Chapi, a Ion, a Gabriel y a Godoy. Si gustan un saludo síganme en Insta y manden mensajito, sin más que decir dentro creepypasta. En la comodidad de su casa, Jaimito cavilaba sobre la soledad persistente que lo atormentaba desde hace varios años. Según él le estaba afectando ahora más que nunca, así que en un acto impulsivo de desesperación tomó la decisión de salir de la vecindad en busca de una bruja. Al llegar vemos que el lugar era un cuarto oscuro adornado con múltiples símbolos de extraña procedencia, humo de incienso con un olor confortable y una vibra extrañamente apacible. Hasta el fondo estaba sentada la bruja junto a su mesa espiritista. Jaimito se acerca cauteloso y con respeto. Al estar frente a ella este le dice: estoy cansado de mi soledad, busco que mi vecina se enamore perdidamente de mí hasta que pierda la razón y siempre quiera estar conmigo pase lo que pase. La bruja le pregunta que de quién están hablando exactamente, a lo que Jaimito, sin emitir palabras, le deja una fotografía de Doña Clotilde encima de la mesa. Era de noche, Jaimito salía de aquel lugar siniestro, lo que indicaba que habían pasado varias horas ahí dentro. Se ve a Jaimito caminando sonriente por las oscuras calles de la colonia de regreso a la vecindad. Al día siguiente en la vecindad, Jaimito se dirige a la casa de Doña Clotilde. Esta sale al escuchar el llamado y le pregunta qué se le ofrece, a lo que Jaimito responde con voz sensual y educada: vecina, disculpe que la moleste, ¿me podría regalar un poco de azúcar para mi café mañanero? Lo que pasa es que está caliente y olvidé que no tenía azúcar, mi cafecito no puedo tomármelo desabrido. Doña Clotilde amablemente se metió para traerle el frasco entero de azúcar diciéndole: se la regalo, al fin y al cabo estoy dejando de consumirla por problemas de salud. Jaimito le agradeció encarecidamente mientras la miraba a los ojos, para terminar despidiéndose con una coqueta sonrisa al puro estilo Tangamandapio. Doña Clotilde se quedó sin palabras, limitándose a ver cómo Jaimito se alejaba, mientras un sentimiento inexplicable la dominaba, tanto así que quedó inmóvil en la puerta sin reaccionar. Después de 15 segundos, al tomar conciencia de lo acontecido cerró la puerta con vergüenza. Dentro fue al lavamanos para mojarse la cara y acto seguido puso la mano en su pecho, sintiendo los latidos de su corazón, como se aceleraban. Pasado el tiempo, Doña Clotilde se preparó para salir a comprar el mandado con su canasta. Salió y cerró la puerta para posteriormente ver a Jaimito con su bicicleta a punto de salir a trabajar. Serenamente este volteó a verla con lentitud y le mostró una sonrisa. Doña Clotilde de manera automática le sonrió también. Jaimito salió y Doña Clotilde quedó estática en medio del patio, confundida y preguntando por qué le sonrió de esa manera. En el mercado, Doña Clotilde agarraba manzanas, chayotes y unos cuantos rábanos. En un momento se detuvo al ver que debajo de estos algo se movía, retiró puños de estos para encontrarse con la cara de Jaimito sonriendo. De inmediato la doña tapó la cara con los rábanos, agitando la cabeza pensando que era una simple alucinación de mal gusto provocada por sobrepensar. Mientras caminaba vio un pequeño letrero que decía Jaimito. Preocupada volteó para todos lados por la sincronicidad de aquellos eventos, después talló sus ojos para darse cuenta de que en realidad decía Jamaica. La doña suspiró y continuó con sus compras. Ya estando en casa, Doña Clotilde cortaba en rebanadas los rábanos mientras escuchaba música tranquila. Sin duda no podría estar mejor. Hasta que de pronto tocaron la puerta y fue a abrir. Era Jaimito quien le dijo: la invito a cenar esta noche en mi casa, preparé una deliciosa sopa de espagueti cremoso y lasaña, de tomar habrá vino tinto y atole para dormir a gusto. Doña Clotilde se puso muy nerviosa sin razón aparente, nunca se había sentido tan nerviosa en años como en ese momento, comenzó a temblar y sudar. Jaimito solo le sonreía sin apartarle esa mirada que tanto perturbaba a Doña Clotilde. Luego esta le dijo tartamudeando: con mucho gusto Jaimito, tenga por seguro que ahí estaré. Jaimito se marchó y Doña Clotilde cerró la puerta para continuar con su labor. Sin embargo, esta vez sus pensamientos eran tantos que mejor decidió sentarse y pensar un poco al respecto para de pronto decir: ¿qué me está pasando? Después continuó haciendo la comida. Pasó el tiempo, Jaimito estaba en el parque viendo el atardecer como de costumbre. Doña Clotilde estaba en su cuarto arreglándose, poniéndose bonita para la cena con Jaimito. Se oscurece la pantalla y en escena se ve a Jaimito y Doña Clotilde, disfrutando de la lasaña y el vino tinto en casa del mismo Jaimito. Parecía que estaban terminando de comer. Jaimito miraba a la doña y esta se ponía cada vez más nerviosa, pero aún así le mantuvo la mirada. Ambos conectaron. Después Doña Clotilde tomó conciencia y le dijo: me tengo que ir Jaimito, la verdad le agradezco, me la he pasado muy bien.
Doña Clotilde a punto de irse y Jaimito le comentó con voz romántica, no se vaya, aún falta el postre. Doña Clotilde de pie se quedó pensando mientras se mordía los labios, volteó a verlo y este le estaba extendiendo la mano con sonrisa. Doña Clotilde, casi controlada por fuerzas sobrenaturales, lo siguió. Llegaron hasta el cuarto de Jaimito y este le decía, antes de continuar me gustaría presumirle mi cuarto, el cual he construido basándome en el que tengo en Tangamandapio. Ay, Tangamandapio, mi pueblito natal. Doña Clotilde le dijo que se callara y agregó, es un cuarto muy bonito, Jaimito, pero no entiendo qué usted quiere de mí. Jaimito comentó, ¿acaso no le sorprende lo bien logrado que está el cuarto? El piso de madera y paredes de madera, un lugar muy romántico, ¿no cree usted? Doña Clotilde, mirando el suelo, preguntó, ¿por qué parece estar hueco el suelo? Jaimito respondió, lo que pasa es que dejé un espacio de medio metro entre el suelo de concreto y estas tablas, para que el sonido del crujir de estas se asemejara al cuarto de mi pueblo. Después Jaimito comenzó a desabrocharse la camisa. Doña Clotilde, nerviosa, Jaimito se acercó a ella y empoderadamente la sujetó con fuerza para después aventarla a la cama. Esta cayó encima tumbada boca abajo. En primera instancia parecía sometida pero al mismo tiempo complacida por lo que estaba ocurriendo. Luego recobró la conciencia, se incorporó de inmediato y antes de que Jaimito se acercara le dijo, será mejor que me vaya, hasta luego. Jaimito no hizo nada más que contestarle, que le vaya bien vecina, buenas noches. Doña Clotilde se aproximaba a la puerta, y al ver las llaves colgadas volteó a mirar a Jaimito. Este había cerrado la puerta, así que la doña aprovechó por alguna razón a robarse las llaves y salir de la casa con ellas. Al día siguiente Jaimito despertó temprano para irse a trabajar, notó que las llaves no estaban, sin tanto preocuparse salió cerrando la puerta pero sin seguro. Mientras tanto Doña Clotilde estaba con el cerrajero pidiendo una copia exacta de la llave que parecía ser de la casa de Jaimito, no tardó demasiado y regresó a la vecindad con la copia. Al llegar con algo de sigilo subió las escaleras para aventar las llaves originales al suelo enfrente de la casa de Jaimito, luego regresó a su casa. Pasó el tiempo, ya era de noche y Jaimito llegaba bostezando a la vecindad, con más sueño que nunca pateó casualmente las llaves y las recogió diciendo, siempre se me andan cayendo las cosas. Entró y se dirigió directamente a su cuarto, cerró ligeramente la puerta y se acomodó en la cama para dormir. Tiempo transcurrido, el reloj mostraba que eran las 3 de la mañana con 14 minutos, Doña Clotilde en su cuarto con la luz prendida, caminaba de un lado a otro repitiendo no estoy loca, no estoy loca, no estoy loca y mucho menos enamorada. Después de jalarse un mechón de pelo por la ansiedad, giró la cabeza con rapidez a su mueble, donde encima estaba la copia de la llave, la tomó junto con una linterna y salió de la casa. Se nos muestra la oscuridad de la vecindad, la doña subiendo lentamente las escaleras, metió la llave con discreción, logró abrir la puerta y por suerte esta no hacía ruido, el interior de la casa oscuro, se dirigía con cuidado al cuarto de Jaimito y prendió la luz de la linterna para asomarse a través de la rendija, miraba a Jaimito dormir pero sus intenciones no eran del todo claras. Pasaron algunos días, se ve a Doña Clotilde con su psicólogo de confianza, a quien le platicaba lo siguiente, nunca me había atraído mi vecino, pero sin razón alguna comencé a enamorarme de él, algo en su mirada me inquieta y me atrae al mismo tiempo, pienso en él todo el día, escucho su voz por las noches y siento que estoy perdiendo la cordura, no encuentro explicación y quiero que esto termine porque no tiene sentido. He llegado demasiado lejos, lo he espiado durante 7 noches seguidas, consciente de que algo fuera de mí me está dominando. Es como si lo amara y lo odiara al mismo tiempo. El psicólogo le respondió con seguridad, es importante que pongas límites, trabajemos juntos, para entender qué vacío se está expresando a través de esta obsesión antes de que te lastime más. Doña Clotilde le agradeció la sesión y se marchó sin decir nada más dejando a solas al terapeuta. Doña Clotilde iba caminando desesperada en la calle con demasiada ansiedad, de pronto detrás escuchó que le chiflaron lascivamente, Doña Clotilde empezó a correr llorando y gritando a la vez, por favor Jaimito déjeme en paz, me está atormentando. Llegó a la vecindad y se encerró en su casa. Dentro en su cuarto había una soga de tal modo que mostraba una intención de terminar con su vida. La miró con lágrimas en los ojos, después los cerró lentamente oscureciéndose la pantalla. Era de noche, Jaimito llegaba nuevamente agotado del trabajo, entró a su casa, se preparó una sincronizada, prendió la televisión y después de unos minutos comenzó a cenar.
Luego se le ve sentado en la orilla de la cama, con mirada perdida mientras pensaba en algo. Después del cajón sacó un frasco de pastillas lorazepam, básicamente pastillas que inducen el sueño, se tomó unas cuantas con un vaso de agua y se acostó sin más. Luego en pantalla se ve a doña Clotilde sentada en la orilla de su cama, el reloj indicaba que eran las 2:30 de la mañana. En un acto impulsivo y con apatía salió de la casa, caminó con normalidad hasta la casa de Jaimito y abrió la puerta, entró a la casa encaminada hasta el cuarto, esta vez la puerta estaba completamente cerrada así que tuvo que girar la manija haciendo algo de ruido al abrirla. En eso Jaimito despierta y pregunta, ¿quién es? Pero con voz somnolienta. Doña Clotilde pasó saliva sin hacer otro movimiento, Jaimito se dijo en voz baja, otra vez el efecto de esas pastillas que me hacen alucinar. Doña Clotilde reía silenciosamente, al incorporarse Jaimito nuevamente a la cama, doña Clotilde abría más la puerta lentamente hasta poder entrar al oscuro cuarto, caminaba con sigilo acercándose a la cama, mientras sonaba el leve crujir de la madera del piso. Mientras más se acercaba Jaimito volvió a decir en la oscuridad, no estoy jugando, ¿quién está ahí? Esta vez Jaimito se notaba con mucho miedo ya que su voz era temblorosa. Doña Clotilde se detuvo, Jaimito sabía que esta vez ya no era alucinación, realmente sentía una presencia en el cuarto, de pronto en aquel silencio comenzó a escucharse el latir del corazón de Jaimito, conforme pasaba el tiempo se hacía más rápido e intenso evidenciando el terror que sentía. Doña Clotilde prendió la linterna alumbrando a Jaimito. Este estaba mirándola fijamente con los mismos ojos sedientos de afecto femenino, una mirada tan perversa que rozaba lo grotesco, la mirada que atormentaba a la doña noche y día. Doña Clotilde comenzó a temblar mientras Jaimito poco a poco le empezó a sonreír provocadoramente. Doña Clotilde se aventó sobre él, Jaimito pegó un último grito y en un acto de fuerza la doña le arrebató la almohada para ponérsela encima de la cara, Jaimito estaba sedado y débil por las pastillas, sus movimientos eran en vano, no hacía nada más que agitar las manos y los pies, mientras la doña encima de él y con todas sus fuerzas apretaba cada vez más la almohada contra su rostro. Poco a poco los latidos dejaban de escucharse, se volvían lentos y suaves, hasta que en un momento el sonido y el corazón se detuvo por completo, dejando en auténtico silencio el cuarto. En otra escena se ve a doña Florinda despertar con susto, sobresaltada por aquel grito que interrumpió su sueño. Regresando a la escena anterior, doña Clotilde fue a prender la luz del cuarto, quitó la almohada de la cara de Jaimito, este definitivamente había perdido la vida. Esto no había acabado aquí, dominada por el pánico, doña Clotilde lleva y arrastra el cuerpo hasta el baño, lo coloca en la tina, después se dirige a la cocina, abrió el cajón sacando un machete de carnicero bien afilado. Después en el baño ya sabemos lo que pasó, aunque debo dejar en claro que en la escena se ve explícitamente, como la doña empieza por machetearle el cuello para quitarle la cabeza, luego continúa con los dos brazos, y por último las piernas, prácticamente le quita las extremidades. Después colocó las partes en una gran bolsa negra, con el agua de la regadera, limpió la sangre que había quedado en la tina y alrededores dejando todo impecable. Después se ve arrastrando la bolsa hasta el cuarto. Con la ayuda de un martillo quita unos tablones de madera del piso, metiendo la bolsa con el cuerpo en ese espacio abajo de la madera, después con facilidad, volvió a poner los tablones y los clavó dejando todo tan perfecto como antes. A punto de marcharse de la casa empezaron a tocar la puerta. Doña Clotilde pasó saliva pero manteniendo la serenidad fue a abrirla, encontrándose con dos policías, la doña los recibió amablemente preguntándoles qué se les ofrecía. Uno de los policías amigablemente le dijo, disculpe, señora, recibimos un reporte por un alarido escuchado justamente en este departamento, ¿podemos ingresar mientras nos cuenta qué fue lo que ocurrió? Doña Clotilde le dijo, por supuesto pueden pasar pero lo del grito no tienen que preocuparse, suelo tener pesadillas y me levanto asustada. Los policías pasaron viendo de aquí para allá, todo parecía estar en orden, luego se dirigieron al cuarto ya que estaba con la puerta abierta y la luz encendida, estando dentro mientras miraban platicaban con la doña, diciéndole lo bonita y tranquila que era la casa pero sobre todo el cuarto, empezaban a tener confianza, comenzaban a reír y a platicar, parecía que los policías no se querían ir y la doña no entendía por qué, los policías bromeaban reían como si fueran amigos conocidos de la doña, por una parte a la doña le aliviaba, pero por otra parte ese comportamiento no le cuadraba en absoluto. Cortésmente les invitó una taza de té y les trajo dos sillas para que se sentaran a platicar más cómodamente. Ahí se les veía, sentados los dos policías, y la doña sentada en una silla de madera, justamente encima del cuerpo que estaba debajo de los tablones.
Los policías platicaban sobre sus anécdotas y experiencias más extrañas dentro de su labor. La doña solo le seguía la corriente, hasta que en un punto comenzó a escuchar un zumbido, un dolor de cabeza extraño la invadió, era tanto el dolor que tenía la necesidad de sobarse pero prefería no llamar la atención. Conforme pasaba el tiempo, el zumbido se hacía tan fuerte que ya no escuchaba con claridad a los policías. Después poco a poco comenzó a escuchar el sonido del latir de un corazón. Paulatinamente el sonido se hacía cada vez más rápido y fuerte, la doña miraba como los policías se reían interpretándolo como burlas, se dio cuenta de que el sonido no venía de su cabeza, sino que realmente existía proviniendo del exterior exactamente debajo de ella. La ansiedad comenzó a surgir, suspiró profundamente y se puso de pie para decir, no disimulen más, confieso el crimen, quiten estas tablas, ahí está, el latido de su espantoso corazón.